Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Es a través de la señal de Radio Cañón 760. Déjenme iniciar con un tema internacional rápido. La tregua finalmente alcanzada entre israelíes y palestinos, con la interlocución de Washington, que optó por prescindir de los buenos oficios de China cuando los ministros de Exteriores árabes visitaron Beijing, apelando a Beijing la solución a este conflicto. Washington no esperó y logró sentar al liderazgo israelí y de Hamas para ese propósito. 12 del día, saludos al ingeniero, saludos al colega Mejía y principalmente a la audiencia que nos sigue a través de la señal de Radio Cañón 5518-7760. El presidente López Obrador habló sobre su reunión sostenida con Xi Jinping, el 9º secretario del Partido Comunista de China. Aseguró que se avanza en el rescate de Altos Hornos de México y dijo que hay un fondo de Estados Unidos interesados en invertir. Aclaró que el rescate de la empresa no significa que se vaya a cancelar la deuda que tiene sin que se den facilidades para su renegociación. Eso dijo el presidente López Obrador. Habló de la ratificación de Arturo Reyes Sandoval como director del Instituto Politécnico Nacional y así lo expuso. Voy a ratificar al actual director del Politécnico, porque yo tengo una buena opinión de su trabajo. Ya de una vez lo aprovecho para que se dé a conocer, porque a veces como se está esperando, ¿no? Sí, ya aprovecho para decir que voy a ratificarlo. Es más, hoy en la mañana ya firmé. Eso lo sostuvo el presidente. Así como en la UNAM se planteó una autonomía, un proceso abierto para elegir al rector, el presidente optó también por la reelección del director. Él lo propone a la SEP y la SEP lo canaliza al frente de esa institución, el organismo autónomo de la Secretaría de Educación Pública. Son realmente pocos los exdirectores que se reeligieron en una institución punta del país. 12:02. También el Ejecutivo estimó que el nuevo incremento al salario mínimo que aplicará para 24 se dé a conocer a principios de diciembre y espera que se llegue a un acuerdo entre las tres partes, obrero, patronal y federal. A casi un mes de la devastación ocasionada por el huracán Otis en Guerrero, la Cruz Roja entregó 3.352 toneladas de ayuda humanitaria, agradeció el apoyo recibido de la sociedad y 16,000 voluntarios. Exhortó a la población a seguir donando alimentos y artículos de primera necesidad. México pagó una comisión anual al Fondo Monetario de $85 millones para renovar la línea de crédito flexible. La semana pasada el Fondo Monetario informó que autorizó un monto de $35,000 millones para que nuestro país cuente con este escudo financiero. El error del Fondo Monetario y del Banco Mundial, en otros tiempos desde luego, es que canalizaban sus líneas de crédito flexibles, una carta de intención, y generalmente se iba al bolsillo de políticos. Entonces uno se pregunta, esa deuda histórica los gobiernos deberían cancelarla, y el Fondo Monetario y el Banco Mundial, junto con los países receptores de sus fondos, aplicar extinción de dominio a quienes no, en el caso del Banco Mundial, realizaron obras de infraestructura, como lo marca la conferencia de Bretton Woods en el 1944, el siglo pasado, y eso se determinaba, entre otras cosas. Los bancos que operan en el país obtuvieron ganancias por 435 millones de pesos al cerrar el tercer trimestre de 2023.
17.2% más que las reportadas en el mismo periodo del 22, cuando llegaron a 175.202 millones de pesos, de acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. La Cámara de Senadores designará a la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que sustituye a Arturo Saldívar Lelo de la Rea, durante el actual periodo de sesiones ordinarias del Pleno Cameral, que concluirá más tardar el próximo 15 de diciembre, afirmó Eduardo Ramírez Aguilar. Por unanimidad de votos, el Pleno de la Corte desechó notoriamente improcedente la solicitud de la Consejería Jurídica del Ejecutivo para que el ministro Javier Lainez Potisek se declarara impedido de participar en la resolución de 45 impugnaciones en contra de la desaparición de los fideicomisos del Poder Judicial Federal, con dedicatoria. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, señaló que no está permitido el consumo de esteroides para incrementar masa muscular o para realizar actividades físicas. Alertó a la población sobre la comercialización de esteroides anabólicos a través de falsos suplementos alimenticios, en los cuales estas sustancias no están declaradas en el etiquetado, y ahí está la irregularidad. Senadores del Partido del Trabajo se sumaron a la lista de iniciativas para regular el trabajo de plataformas digitales y garantizar que se otorgue un salario digno, seguridad social, seguro de riesgos y un contrato en el que se estipulan los acuerdos entre empleador y trabajador. La senadora Indira Kempf impugnó ante la Sala Superior del Poder Judicial la decisión de Movimiento Ciudadano de excluirla de la contienda interna por la candidatura a la presidencia de la República. Y Norma Otilia Hernández, alcaldesa de Chilpancingo, anunció su inscripción al proceso de Morena para el Senado de la República. No, hombre, pues primero que aclare sus presuntos vínculos, como fue denunciado en medios masivos, en medios impresos, con el crimen organizado. Después, tal vez pueda pensar en una escala y hasta en el Palacio de Gobierno, saltar del municipio a la titularidad del Palacio de Gobierno de Guerrero, allá en Chilpancingo. Así fueron sus palabras. Que Norma Otilia ya tiene una marca. Y a ustedes vayan a cualquier lugar y me conocen por Norma Otilia. Obviamente lo que suma Morena es algo que me impulsó y que todos los días lo tengo presente. Me he inscrito, estoy aspirante, pero esto no implica que yo vaya a ser. Por supuesto, hay un plan B, por supuesto, y es continuar obviamente con el proyecto. No lo descarto, pero esperaremos los tiempos y las mediciones y que sea el pueblo quien me ponga ahí. Eso dijo precisamente la aludida. Sujetos armados atacaron un auto frente a la central de abastos de Cuautla. Ahí viajaba una familia acompañada de sus dos pequeños hijos, el padre y una mujer de 4 y una menor de 4 años, perdieron la vida. En tanto, la madre y el niño se encuentran heridos en un hospital de esta ciudad. Esto es el oriente de Morelos. Hay 2 zonas conurbadas en esa entidad. Y qué tarea tan grave, gravísima, tendrá la futura gobernadora de Morelos ante el gobierno alternativo establecido por el crimen organizado a lo largo de Morelos. La gente que tenía una posibilidad de viajar los fines de semana al oriente de Morelos optó por deslindarse de sus propiedades, venderlas, rematarlas, y créanme, una gran parte de ellas la compró en condiciones de desventaja el crimen organizado. Viridiana Rodríguez, ex esposa del alcalde de Toluca, Raimundo Martínez Carvajal, lo denunció a través de redes sociales de violencia física, mental y sexual. Además de incidir para que la denuncia penal montada en su contra no avanzara en la Fiscalía General de Justicia Estatal. La mujer reveló que de todo tiene pruebas e incluso denuncias iniciadas ante las instancias correspondientes
pero que 8 meses guardó silencio por temor. Ahora viene la elección para renovar la capital del Estado de México, esto de manera concurrente con la federal. La Liga Mexicana Femenil aceptó el salario base que el Senado quiere instaurar en beneficio de las mujeres deportistas profesionales de México, y su presidenta Mariana Gutiérrez adelantó que con la iniciativa del salario base la Liga Mexicana Femenil seguirá en crecimiento. En esa capital de la República Mexicana, la Coordinación Estatal de Protección Civil de Chihuahua alertó a la población ante el ingreso de la primera tormenta invernal de la temporada, que propiciará un descenso de temperaturas y posibilidad de aguanieve o nieve en la Sierra Tarahumara. Esto es desde la puerta de entrada a la sierra, Huachochi y antes Krill. Ahí están Barranca del Cobre, entre otras. Y ahí es donde se prevé este descenso brusco de temperaturas, aunque hay un punto en Durango, le recuerdo un momento cuál es, donde las temperaturas pueden alcanzar en esta temporada y hasta marzo, hasta febrero, 40 grados menos cero. En un momento le digo, tiene un nombre particular, está precisamente en el triángulo norte, no, el triángulo dorado, que es Chihuahua, Durango y Sinaloa. En esta parte de Durango, que es la más alta, una de las más altas, la temperatura en solo 3 ocasiones, se recuerda, cayó, no, me parece que exageré en 40, pero sí 30 grados menos 30 grados centígrados. Entre otras cosas, en el Valle de México se prevé en este día ambiente frío fresco, probabilidad de lluvias como en la noche e intervalos de chubascos en la Ciudad de México. Ayer se le informó puntualmente a audiencia sobre este particular. En el Estado de México, la posibilidad de caída de aguanieve y nieve en la parte montañosa, sobre los 4.200 metros sobre el nivel del mar. Esto es en el Popo, Ixtla y el Nevado de Toluca. En temas de la megalópolis, es importante, calles y avenidas de la Ciudad de México y Estado de México posiblemente se verán colapsadas debido a una mega bloqueo que alista el Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores del Colegio de Bachilleres. Tome sus precauciones en huelga. Y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital alertó a los citadinos, pues estima que en el lapso de 14 a 16 horas, así como escuchan, se presenten bloqueos en las 16 alcaldías, mejor en bicicleta y el metro. Esto incluye también la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional y el periférico. Imagínense ustedes cómo va a estar esta ciudad colapsada. Los líderes del PRI, PAN y PRD en la ciudad traicionaron a Sandra Cuevas, pues dijo no cumplieron con el acuerdo que tenían de dejarla contender por la candidatura bajo la alianza Va por México, Ciudad de México. También anunció que pondrá en marcha lo que denominó el bloque diamante, que consiste en no dejar entrar a la alcaldía a ningún político oportunista a nuestras calles, mientras algunas mujeres lanzan o cosen huevos ahí en sus manos, como se expone. Ernestina Godoy aseguró que está lista para un nuevo mandato al frente de la Fiscalía Capitalina, pese a la pequeña minoría que se opone. Reiteró a los panistas que no hay persecución política durante una entrevista virtual con integrantes de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia en el Congreso local. Ahí fue donde compareció por esa vía la doctora Ernestina Godoy. Y entre otros temas finales, la Secretaría de Salud capitalina, a través de su titular Olivia López y el alcalde de Venustiano Carranza, Evelyn Parra Álvarez, inauguraron la clínica de rehabilitación de enfermedades respiratorias y secuelas post-COVID-19. En la colonia Morelos, la clínica brindará servicio gratuito a personas sin seguridad social con padecimientos como enfermedades pulmonares, entre otras. En lo internacional, como se comentó, el gobierno israelí aceptó un acuerdo con Hamas
para la liberación de 50 secuestrados en la Franja de Gaza, a cambio de la liberación de presos palestinos y una tregua de 4 días. Ojalá se extienda de manera perenne. El presidente Putin de Rusia dijo el miércoles al grupo de las 20 principales economías mundiales que es necesario pensar en cómo detener la tragedia de la guerra en Ucrania, y afirmó que Moscú nunca se negó a participar en las conversaciones de paz con Kiev, entre otros temas. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. Son exactamente las 12:18. Estamos enlazados vía telefónica con el maestro Heriberto Montes, quien es gerente de Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos de la Conagua. Le agradezco, maestro, tome usted la llamada para Radio Cañón 760 El Cuadrante, y buenas tardes para usted. Buenas tardes, Federico. Me da mucho gusto saludarte, asimismo a tu auditorio. Estoy a tus órdenes. Como se informó oportunamente, desde el 9 de noviembre el sistema Cutzamala mantiene un almacenamiento de 311 millones de metros cúbicos, o 39% de su capacidad, el más bajo registrado históricamente. Frente a ello, ¿cuál es la alternativa, maestro Heriberto Montes, para garantizar el fluido del vital líquido en esta capital? Sí, muchas gracias. Efectivamente, en el caso del sistema Cutzamala está conformado principalmente por 3 presas: Villa Victoria, El Bosque y Valle de Bravo. Al día de hoy estas 3 presas tienen un almacenamiento de 310.6 millones de metros cúbicos, que corresponde al 39.7% de llenado. Esto implica que tenemos un déficit en las presas de aproximadamente 45%. Esta es una situación que efectivamente no se había visto en almacenamiento por lo menos en los últimos 27 años. Algo que me gustaría comentarte, y es muy importante: el Valle de México se abastece principalmente de 2 fuentes, superficial y subterránea. En el caso de la subterránea es la mayor cantidad de agua, estamos hablando de un 76%. En el caso de la superficial, que son las presas, es 24%. Y de este 24% tenemos una presa pequeña que es Madín, unos manantiales, y el sistema Cutzamala abastece el 23%. Entonces, sí es una cantidad importante considerando el total, pero la mayor fuente de abastecimiento es el agua subterránea por medio de pozos. Derivado de la falta de precipitaciones, hemos tenido una sequía en los últimos 3 años, que ha derivado en que no se tengan almacenamientos y recuperación de estos en las presas. Por ejemplo, tenemos déficit de lluvias de poco más del 30%, y eso se refleja en los almacenamientos. Ante esta situación, y como se comentó en la conferencia de prensa, se están llevando a cabo diferentes acciones, y la mayoría de ellas enfocadas principalmente al agua subterránea por medio de pozos. Actualmente, por la sequía, contamos con poca agua superficial, pues estamos tomando el tema del agua subterránea por medio de pozos en diferentes puntos del Valle de México, algunos en la zona norte, en la zona sur, en Tláhuac, en la zona del AIFA, entre otros, asimismo en la zona de Zumpango. Y estamos trabajando en 2 proyectos muy importantes, uno de ellos en la presa Madín. Teníamos una potabilizadora que le llamamos Madín 1 y posteriormente Madín 2, que nos permitirían obtener un volumen importante, y un proyecto muy importante que se refiere a recuperar volúmenes por medio de tecnificación de la zona de riego en cerca de la presa El Bosque, que nos permitiría obtener del orden de 1.500 litros por segundo. Entonces, de forma general, estamos tomando agua subterránea y adicionalmente trabajando en diferentes proyectos que nos permitan compensar la falta de agua que tenemos del sistema Cutzamala, que como bien te comento es agua superficial. Correcto. Entonces, recapitulando, el sistema Cutzamala cumple una función para aportar indeterminados metros cúbicos por segundo, y las presas que decía, entre ellas El Bosque o Victoria, abastecen
y con eso se cubren todas las necesidades del Valle de México. No todas. En el caso del Cutzamala, únicamente corresponde al 23%. O sea, del total del agua que se recibe en el Valle de México, que son poco más de 60 metros cúbicos por segundo, solo el 23% es del Cutzamala. Todo lo demás prácticamente es de pozos. Entonces, ahorita sí tenemos el agua de pozos, porque es el agua subterránea, y del 23% del Cutzamala, estamos un poco abajo del volumen que regularmente se da en condiciones normales. Ahí es donde está el impacto que se tiene en el llenado de las presas, pero solo se ve en este 23% que comúnmente se da en el Cutzamala. Maestro, ¿considera que ciertamente el cambio climático es un factor decisivo en esta sequía prolongada de 3 años que nos puntualizó, pero también qué podría hacer el Congreso, particularmente al aprobar un mayor presupuesto para que la infraestructura hídrica del Valle de México revierta esa condición advertida en algunos foros como es la planeación, y a partir de ello, por una falta de planeación, advierten los expertos, se está agudizando este problema durante el estiaje? Muy bien, en el caso del cambio climático, efectivamente hemos visto efectos importantes en los últimos años, y esto no únicamente en México. Hemos visto episodios de sequía muy importantes en toda América, en África, por ejemplo, en la zona del río Colorado, que corresponde a un tratado que tenemos con Estados Unidos. Hemos visto grandes episodios de sequía en estos últimos años, y se ha reflejado en todos estos temas del almacenamiento de presas. Por ejemplo, en este año, junio y septiembre fueron los meses más secos que se tiene registro desde 1942. Entonces, son 2 meses que ayudan a que se tengan muchas lluvias en todo el territorio nacional. De hecho, son 2 meses con mayor cantidad de incidencia de ciclones tropicales, y este año fueron los más secos. A nivel general hemos visto un incremento de la temperatura, poco más de 1 grado, lo cual impacta directamente en todo el tema del abastecimiento y en las fuentes superficiales. Entonces, sí hay un impacto, y lo hemos visto inundaciones muy importantes en otros países. Por ejemplo, hace poco lo vimos en el metro de Nueva York, entre otros lugares, y sequías muy prolongadas en algunos países. Entonces, es algo global que hemos estado viendo en los últimos años, y por supuesto que impacta. Pero por otro lado, ante esta situación, y como comentaba en un inicio, pues la CONAGUA, y en este caso con apoyo y en coordinación con el gobierno de la Ciudad de México y el Estado de México, hemos trabajado hace varios años en buscar alternativas que permitan compensar y mitigar este tema. Todas estas acciones que te comentaba llevan varios años en proceso, no es algo que se está haciendo en este momento, porque al final llevan un proceso, llevan un tiempo tanto administrativo como técnico que permita realmente obtener volumen, y ahorita estamos viendo estos resultados. Entonces, sí se está trabajando, sí se están destinando recursos precisamente para este tema de compensar el abastecimiento del agua a la población, y de forma general esto sería lo que estamos haciendo. Finalmente, maestro, agradeciendo su disposición de tomar la llamada para Radio Cañón 760. Escuché, o me corrige, habló usted de la presa Madín. Ahí recientemente las autoridades de Conagua y el presidente inauguraron una planta potabilizadora. Esta debe ser en todo caso la solución cortoplacista para la escasez del agua, reciclarla, y como ocurre en el viejo continente, no se arroja al mar hasta prácticamente 3 veces su uso. ¿Esa sería, en su perspectiva, maestro, una viable solución? Sí, en el caso de la presa Madín, se tenía una planta potabilizadora que le llamamos Madín 1. Esta planta potabilizadora aporta del orden de 500 litros por segundo, pero se trabajó, y precisamente lo que comentaba, se inauguró la planta potabilizadora Madín 2. Entonces podemos decir que son 2 plantas potabilizadoras que cada una aportaría 500 litros por segundo. En el caso de Madín 2, el aporte se hace principalmente en la época de lluvias, porque es cuando se tiene mayor captación de agua. Eso por un lado en el tema de Madín. Y por otro lado, efectivamente es un tema muy, muy importante que
tenemos que ir avanzando y trabajando, y lo hemos visto en otros países también, el tema del reuso del agua. De forma general, el crecimiento de la población es muy importante. Debemos buscar cualquier alternativa que nos permita obtener mayor cantidad de agua, como es también el tema de captación de agua de lluvia y, por supuesto, el reuso es algo muy importante, lo cual nos permitiría contar con esto. Y, de hecho, algunas zonas de ciertas ciudades lo están haciendo, y, por supuesto, que es una muy buena alternativa que nos permitiría obtener agua para las diferentes ciudades. Maestro, agradecer el tiempo que dispuso esta tarde en un tema complejo. Y si llevamos un escenario de perspectiva, maestro, la Ciudad de México está distante a escenificar esa grave historia de Ciudad del Cabo, Sudáfrica, que allá en el 2012 o 13 la gente abría la llave pero no caía una sola gota de agua. En el caso del Valle de México, como comentaba, el déficit que se tiene principalmente de agua es por el tema de agua superficial. Afortunadamente, la mayor cantidad de agua se obtiene de pozos, que estoy hablando del 76%. Entonces, con estos ajustes que se hicieron a la entrega de agua y que se anunció en la conferencia, estimamos que podemos llegar a la siguiente época de lluvias, y con ello lograr o buscar alguna recuperación en los almacenamientos de las presas. Entonces, considero que el abastecimiento mayor por medio de pozos nos permitiría contar ahora con este tema del agua en los hogares en los siguientes meses, y en el tema del agua superficial esperar la época de lluvias. Entonces, lo importante es que la mayor parte es por medio de pozos, y afortunadamente seguimos contando con esta fuente. ¿Cuántos son los pozos finalmente, maestro don Heriberto Montes, gerente de aguas superficiales e ingeniería de ríos de la Conagua? ¿De cuántos pozos se dispone aquí en el Valle de México, la Ciudad de México, para atender una parte de la demanda? ¿Y a cuántos metros se logra obtener el vital líquido? En el caso de los pozos, podríamos decir que algunos son del gobierno de la Ciudad de México, otros son del gobierno del Estado de México, y otros son de la Comisión Nacional del Agua. En conjunto, como siempre se ha trabajado, se llevan a cabo ciertas acciones. En el caso de los pozos de la Conagua, pues se distribuye el agua por medio de Estado de México y Ciudad de México, y aparte ellos tienen sus propios pozos. Entonces, exactamente el número no lo tengo, pero en un momento te lo compartimos. Lo que sí te puedo comentar es que estamos hablando de el orden de 49 metros cúbicos por segundo que son abastecidos por pozos, del total de los 65 metros cúbicos que recibe el Valle de México, y esto nos resulta en el 76% que te comentaba. Maestro, le agradezco enormemente orientar a la audiencia, a nuestra audiencia de Radio Cañón 760, a través de esta entrevista, para crear una cultura de ahorro del vital líquido y conocer sus impresiones en las fuentes proveedoras del vital líquido a esta ciudad capital. Buenas tardes, ojalá podamos mantener comunicación concurrente con ustedes en Conagua. Sí, muchas gracias, estamos totalmente a la orden, y algo importante que quisiera finalizar es que estamos trabajando, no en este momento, llevamos varios años trabajando. Sabemos que es un tema que preocupa mucho a la población, a los hogares del Valle de México, y estamos enfocados en llevar a cabo acciones que permitan compensar y evitar el menor impacto en cuanto al abastecimiento de agua a la población. Muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes a usted, maestro. Son las 12:32. Habrá que exigir a nuestros representantes populares que al momento de dar un permiso, autorización, o lo que se denomina en la Asamblea Legislativa factibilidad del agua, se evite ya el desarrollo de nuevos torres, ahí en Santa Fe, por ejemplo, que es un piso de basura. Esa fue su historia, que fue compactada durante la regencia de Manuel Camacho Solís, y esos monstruos son los que dejaron sin agua a la capital de la República Mexicana. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. Adelante les platico lo que fue Santa Fe, si no lo recuerdan, y sobre qué está sentado, y lo que no vale un centavo. Si usted es lógico en sus inversiones, este no es un espacio para inversionistas de vivienda, pero sí vale la pena hacer una recomendación respetuosa a cada uno de los amigos de la audiencia. En otros temas, la diputada Carmen de la Rosa Mendoza
es la presidenta de la Comisión Especial del Seguimiento al Secretariado Técnico para el Análisis y Estudio de la Reforma Constitucional y Legal en el Estado de México. Se plantea una regulación de mercados públicos y centros de abasto en esa entidad. Y le agradezco, presidenta diputada, tome la llamada para Radio Cañón 760 El Cuadrante. Buenas tardes para usted. Hola, muy buenas tardes. Te agradezco este espacio y bueno, pues también un saludo para toda tu audiencia, Federico. Muchas gracias, presidenta diputada. El tema entonces, crear esta ley de regulación a mercados públicos y centros de abasto, porque hay algunos que, ojalá no sea mala la interpretación de su servidor, que se denominan central de abasto, que no lo son, y en ocasiones compiten de manera desleal contra el comercio establecido. Yo creo que más bien lo que se trata es de que hoy los centros de abasto pues estén regulados. Mira, actualmente en el Estado de México se encuentran regulados por la ley de condominios. Sin embargo, esta regulación no aplica exactamente para los centros de abasto y nos damos cuenta que a nivel Estado de México pues existen una distinción de problemáticas, tanto de seguridad como bien tú lo dices, que regula esta competencia desleal que a veces existe, inclusive cómo regular el tema de cómo compran a los productores, ¿no? En qué costos, también de carácter económico, social, protección civil y muchas otras cosas que yo creo que para nosotros, pues como ellos como concesionarios y también nosotros como usuarios, pues necesitamos tener esa seguridad de que cuando ocupemos ese tipo de centros de abasto, pues se tenga todo lo necesario posible. Y así mismo, pues de los mercados públicos. Los mercados públicos también son un centro de distribución importante de muchos productos básicos de la canasta básica y que además están mucho más cercanos a la ciudadanía, a la comunidad en lo general, y pues también requieren del apoyo, del impulso económico, inclusive capacitación. Ellos, ante la pandemia, pues fueron uno de los sectores más afectados, aunque hubo algunos que no cerraron, hubo quienes sí se vieron obligados a cerrar, e inclusive si se encontraban dentro de los sectores más vulnerables. Entonces, esta ley tiene como propósito, de una manera objetiva, pues ver la realidad que se vive en los municipios en cuanto a los mercados y centros de abasto, observar sus problemáticas, pero también está proponiendo que se puedan solucionar a través de la buena organización y funcionamiento de los mismos. ¿Cuándo presentó esta iniciativa para la regulación e impulso de los mercados públicos y centros de abasto en la entidad vecina, diputada? Pues mire, ya prácticamente tiene más de un año que la presentamos. Sin embargo, pues el procedimiento de una ley, pues quisiéramos que fuera de inmediato. Sin embargo, hemos requerido ir a los municipios, a los municipios, para que poder platicar, pues aquellos a quienes va a ir dirigida esa ley, que son los concesionarios, tener esta reunión con los diferentes centros de abasto que existen en el Estado de México, y también, por supuesto, con los locatarios. Y ellos, pues, que estemos en un contexto de saber que estamos de acuerdo y poder también uniformar dicha ley. Yo creo que eso es lo más importante. Diputada, además esta iniciativa, déjeme llevarla a un tema que es recurrente en estos días: incendios y otras anomalías que se registran en la central de abasto de la capital mexiquense, ya en Toluca. ¿Qué le informan? ¿Se debe cambiar dentro de su iniciativa, contemplar un nuevo resquicio legislativo para que esto regrese a la normalidad? Porque cada día vemos los medios impresos, revisamos puntualmente la información y algo diferente ocurre en la central de abasto de Toluca.
Pues miren, la Central de Abastos de Toluca, hemos tenido también reuniones con ellos, efectivamente, y a través de ellos nosotros también hemos observado distintas problemáticas. Hay situaciones que a veces requieren de transparencia para los mismos concesionarios, inclusive ahí hubo problemas pues, de seguridad, lamentablemente dentro de esta Central de Abastos hubo ya decesos por no tener las medidas de seguridad suficientes. Entonces, sí, para nosotros eso es importante, el poder platicar con cada uno de los concesionarios, funcionarios, y también pues el poder que ellos estén de acuerdo en que esto mismo se regule, ¿no? En todos los sentidos, tanto para el impulso del desarrollo económico, la seguridad y, ¿por qué no decir también la paridad? Hay falta ahí una laguna dentro de la misma ley que impide también la participación paritaria de las mujeres dentro de la toma de decisiones en cada uno de los espacios, tanto de mesas directivas, y para eso pues nosotros es importante. También pues el poder generar y reconocer la aportación cultural que se hace en los mercados, pero también en los centros de abasto. Entonces nosotros hemos tenido muchas pláticas ya con varios mesas directivas de la misma, y pues seguiremos en lo mismo. Yo creo que hoy de lo que se trata pues es que vaya bien a todos, pero sobre todo que el presupuesto público pues hoy pueda ser destinado justamente pues para los que más lo necesitan. Mira, generalmente en la Ciudad de México se distribuyen millones de pesos para poder impulsar los mercados, a diferencia del Estado de México. Entonces el propósito pues es hoy que le vaya bien a la ciudadanía, pues que nunca había sido realmente beneficiada con algún presupuesto público. Y al final, diputada presidenta, que estos centros no se observen descuidados y particularmente en el fondo de su iniciativa, carentes de mecanismos de regulación, que es básicamente el tema al que agradezco tome usted la llamada para la audiencia de Radio Cañón. No, pues yo les agradezco, y de verdad pues que se busque enriquecer y fortalecer este marco jurídico, pero pues con todos, con las autoridades municipales, con los concesionarios, con los locatarios, con los usuarios, con los productores. Creo que esa es nuestra función como legisladores hoy, y lo estamos asumiendo pues de manera responsable, y yo te agradezco mucho este espacio pues para poder seguir impulsando dicha iniciativa y que la gente misma conozca que existe y que es importante sumarnos y unirnos para que se pueda generar realmente un cambio. Muchas gracias, diputada Carmen de la Rosa Mendoza, presidenta de la Comisión Especial de Seguimiento al Secretariado Técnico para el Análisis y Estudio de la Reforma Constitucional Legal en Estado de México. Víspera del desenlace de su iniciativa, ojalá nos permita volvernos a comunicar con usted, diputada. Sí, claro que sí. Yo creo que hoy también es importante que ustedes sepan que estamos próximos ya al análisis del paquete presupuestal fiscal en el Estado de México, y yo creo que es importante darle seguimiento para que la ciudadanía conozca en qué sentido viene en la propuesta. Desde luego, y tomamos su recomendación para la información. Muchas gracias, presidenta diputada. Buenas tardes. Te agradezco, Federico. Buenas tardes. 12:43, entonces hay una asignatura para el colega Mejía. Se va a discutir el presupuesto en el Congreso local de esa entidad 2024, con el que inicia el gobierno de la 127 titular del Palacio de Lerdo, Delfina Gómez. Habrá que ver cuáles son las variables y qué le aprueba o no un Congreso que tiene mayoría, pero no mayoría calificada, el gobernante partido Morena. 12:44. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. Son las 12:45 en temas de la Ciudad de México y el Congreso local. Llama la atención, audiencia, una iniciativa de paternidad. Se la explico. Es la iniciativa, y lo hará mejor el diputado Diego Orlando Garrido,
presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas. Esto para que se cuente con una licencia de paternidad por 45 días que contribuya a que los varones, nosotros tengamos un mayor involucramiento en la responsabilidad de los cuidados de la familia. Diputado, le agradezco, presidente, por aceptar la comunicación de Radio Cañón 760. Buenas tardes para usted. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Federico. Te saludo con mucho gusto y efectivamente estamos aprobando ya en comisiones esta reforma para efecto de que se tenga una licencia de paternidad muchísimo más amplia, que llegue hasta 45 días, porque actualmente solamente se otorgan 5 días al padre y lamentablemente esto ha venido a repercutir de forma negativa para los cuidados del recién nacido. Lo que nosotros buscamos es entrar en este nuevo esquema de paternidad responsable, de nuevas masculinidades, en donde la pareja y el padre también tengan que hacerse cargo los primeros días de recién nacido su hijo o su hija, para efecto de que también asuma las responsabilidades del cuidado y ayude a la madre que tuvo un reciente parto, una reciente cesárea, y también esté imposibilitada normalmente de forma física para hacer ciertas actividades, y el padre podría auxiliarle. Y por supuesto también vamos en el sentido de que se haga una corresponsabilidad entre padre y madre, y de esta forma se proteja también el interés superior del menor, que tenga derecho el hijo, el recién nacido, a gozar de la compañía de su padre y de su madre. Porque en ocasiones ella se ubica en una condición de vulnerabilidad, pero esto implicaría un permiso laboral para que nosotros, los padres de familia, o ellos en su momento asumieran esa condición. Es correcto, ese permiso laboral que no tenga repercusión en una disminución del salario o que sea justificación para el despido, sino por el contrario, que al igual que como las madres actualmente tienen este derecho, también los padres lo tengan, y de esta forma también se eliminen esos estereotipos en donde solamente la madre es la responsable de cuidar a los niños. No, ahora que estamos en un nuevo esquema en donde hemos coincidido todas las fuerzas políticas acorde a los tratados internacionales, incluso que la corresponsabilidad debe ser justamente de ambos padres. Incluso debe decir que en otras latitudes del mundo, en otros países, se dan muchos más días de licencia de tanto de maternidad como de paternidad, y no solamente 45, sino llegan hasta 100, 150 días en Europa, en Estados Unidos, en Latinoamérica también llega a más días, pero por lo pronto nos fuimos con un número de días conservador todavía, que es justamente apenas un mes cachito para que puedan estar acompañando a los padres al recién nacido. Y como lo expone en la iniciativa, diputado presidente, que no se merme la participación de las madres en el mercado laboral, porque eso afecta a su economía, afecta los cimientos de una familia cuando se está dando ella a luz por una primera ocasión. Ha llegado el caso de que pierden sus empleos. Sí, lamentablemente el mercado laboral ha sido muy cruel para con una situación de embarazo de una mujer. En cuanto se enteran que está embarazada, pues inmediatamente buscan sustitución, y esto evidentemente pues va en detrimento de la economía familiar, de la condición de vulnerabilidad en el cual se encuentran algunas mujeres, y por supuesto que esta iniciativa busca que se dé esta protección, digamos, una esfera jurídica de protección para la familia. No solamente es un beneficio para el padre, para el varón, no, es un beneficio también para la mujer, para la madre que está dando recientemente a luz, pero sobre todo también es un beneficio para el menor, para el recién nacido, para el bebé, para el hijo, para la hija, que cuente con esta protección también de los padres en sus primeros días. Que ustedes lo saben, quien ha sido padre, son días difíciles, son días de mucho cuidado, de desvelos y de atención tremenda para con los hijos que están ahí por recién nacidos. Entonces ya finalmente agradeciendo, presidente, diputado, su disposición de aceptar la comunicación con Radio Cañón, entonces ya
aprobado como dictamen en este tema de licencias de maternidad por 45 días. ¿Cuál es el siguiente paso para su publicación en la Gaceta Oficial? Claro, estaremos la siguiente semana votándolo en el Pleno, gozando así de 44 votos al menos, porque es una reforma constitucional, una reforma que implica que también lo enviemos al Congreso Federal para que el Congreso Federal haga la reforma respectiva, y de esta manera ya estaríamos enviando la propuesta también al federal para que nos ayuden también lo federal a hacer una adecuación a la Ley Federal del Trabajo, y de esta forma ya estaremos llegando a cumplir así con la reforma. Gracias por aceptar la comunicación, diputado presidente Diego Orlando Garrido, y buenas tardes para usted. Muy buenas tardes, saludos a todo tu auditorio. Gracias, diputado. Son las 12:52. Rápidamente nos quedamos con este tema de Santa Fe, y solo quiero recordar a la audiencia que pues no sean ingenuos cuando haya una propuesta es que los precios son absurdos. Es una de las zonas más de mayor plusvalía aparentemente, pero no tiene agua. ¿Y sabe quién dijo esto? El director de Conagua en una ocasión nos platicaba un reportero que viajó de Toluca en una gira que hizo el gobernador Arturo Montiel hace varios años, donde el exgobernador mexiquense advertía a las autoridades mexicanas de la Ciudad de México que llegaría el día que ante la presión de las mujeres más aguas, que son las legítimas propietarias del recurso en el Estado de México, pues usted tendría que cerrar la llave. Era un momento difícil. Este reportero viaja en el helicóptero del titular de Conagua, que llega ahí a Insurgente Sur, y el director de Conagua, en pleno vuelo, cuando sobrevuelan Santa Fe, le indica: este fue el más grave error del diseño para la extensión de la capital, porque no hay agua. Y entonces, si usted va a comprar en el desarrollo inmobiliario City Santa Fe, como se denominó, o Santa Fe, que comparte esto con el hospital, un hospital ahí muy de mucha fama, se dará cuenta que es una verdadera tomadera de pelo. Ahí, así como lo escucha, y perdone el término, pero esas propiedades que cuestan, una casa puede llegar a costar 30 millones de pesos, es un absurdo. O un departamento de lujo, 36 millones de pesos, ponga usted 500 metros cuadrados, lo que sea, pero en 5 años no van a tener agua. Entonces es solamente que la gente tenga muchos recursos, y por eso se afirma que en Santa Fe hay lavado de dinero, y hay familias colombianas, grupos de delincuentes colombianos, en fin, todo está asentado ahí en Santa Fe, sin afirmar, esto desde luego que no, que todo residente ahí está vinculado con lavado de dinero, pero no, son contados los casos, usted lo lee en los medios impresos, en los que está sobrevalorado el costo de un predio o un bien inmueble en Santa Fe, en City Santa Fe, como se le llegó a denominar, por esa razón que les explico, simplemente no hay agua. Y cuando se habla de esta región, todavía ya en el 77, 78, en el gobierno, bajo la regencia de Carlos Jan González, él fue rector, en paz descanse, de 1976 a 1982, era un lugar relativamente, y muchas de las zonas ahí ubicadas es una zona protegida, pero después cambió la denominación de esa tierra, y vaya, hasta se permitió que se asentara la Universidad Iberoamericana, que estaba en el sur, después de un sismo del 81, 79, se trasladó ahí, y es algo que con el tiempo no va a volver a tener agua. Hoy por hoy es un análisis que se viene procesando y está dentro del Plan de Desarrollo Urbano para Santa Fe, que también falló a su trazo original. Desde 1932 ya se tenía contemplado ese crecimiento, pero fue hasta la presidencia de Carlos Salinas, y el regente entonces, no jefe de la ciudad, Manuel Camacho Solís,
cuando inició ese periodo de expansión bajo la denominada Zona Especial de Desarrollo Controlado, que nunca lo fue. Y por ello, si en este momento usted viene de Toluca a la Ciudad de México, pues se encuentra ahí con un verdadero estacionamiento, difícilmente transita a pesar de todas las vías elevadas, que posiblemente con el tren suburbano esto pueda cambiar, pero Santa Fe no cumple y no cumplirá con los términos de la Zona Especial de Desarrollo Controlado, aunque ahí se asientan grandes corporativos internacionales, e incluso misiones diplomáticas, si no me equivoco, la de Países Bajos, por lo menos hasta 2004, ahí se encontraba la de Países Bajos. Ojo, para quien invierte hoy en Santa Fe, solo basamos esta crítica abierta a los desarrolladores para que estos nos aseguren 5518-7760 bajo responsabilidad personal. Los invito a que nos digan: Santa Fe contará con agua hasta los próximos 10 años. 5518-7760. Son las 12:58. Llegamos a la parte final de este espacio informativo meridiano, Radio Cañón. Y la última invitación es a título personal, desde luego. Y ojalá los directivos nos permitan que estos desarrolladores inmobiliarios no juren, porque a lo mejor no son católicos o son cristianos, o vaya usted a saber, o son agnósticos, pero se comprometan al aire, en vivo, a afirmar que Santa Fe tendrá agua por lo menos en el próximo decenio. Gracias, ingeniero, por todo tu apoyo. Gracias al colega Mejía y a la audiencia por permanecer firme aquí en Radio Cañón 760. Buenas y friolentas tardes. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón.